hemos hecho la cuenta, nada más de mi papá y nosotros son más de 2 millones de metros cuadrados construidos. Y mi abuelo hizo más que nosotros dos juntos. El país estaba en crecimiento, la mano de obra era muy barata, todos los hospitales, toda la infraestructura de gobierno como ciudades, como planes maestros de ciudad satélite, de hacer los IMSS, los ISSSTE, era el máximo apogeo. Había muchísimo trabajo y pues a mi abuelo le tocó hacer unidades habitacionales donde hay 30 edificios, le tocó hacer los ISSSTEs, le tocó hacer el plan maestro de Ixtapa, de Cancún, de Puerto Escondido, de Loreto. Le tocó hacer el plan maestro donde no había nada y no había ni un habitante. Y ahorita acabamos de ir mi hermano y yo, porque nos dieron un premio, porque les dimos el primer plano, porque tengo todos los planos de Cancún, que estamos haciendo un archivo, les regalamos al municipio el primer plano, y supuestamente vamos a hacer una placita que se llama Hermanos Landa, que fue mi abuelo y su hermano, que fueron los que planearon toda la ciudad. A mi papá empieza a encontrar un nicho en Monterrey donde las oficinas de los empresarios estaban en la empresa, en la industria, y empieza a haber un desarrollo de nuevas oficinas para todas estas personas que no tenían que ir a la fábrica todos los días, y le toca este boom. Entonces empieza a hacer demasiados edificios en Monterrey. Hay como 10 puntos, que fue el primero que los desarrolló, ¿no? Hizo el primer hotel boutique, hizo los primeros departamentos de lujo, hizo el primer edificio de usos mixtos alto, hace la primera plaza comercial abierta, hace la primera reconversión de oficinas de fábrica a oficinas. Entonces a mi papá le tocaron esa escala chaparra, pero a mi juicio muy buenas cosas. Y lo que hacen los dos y hacemos los tres es una arquitectura muy racional, una arquitectura en que no hay que poner cosas de más ni cosas de maquillaje que con el tiempo se vean peor, o sea, que sea muy ordenada, adaptada a la economía de este país, que tenemos que hacer cosas ad hoc a lo que es nuestro país, ¿no? Entonces los tres hacemos una arquitectura racional, muy sencilla, muy ordenada. Hola y bienvenido en Otro Nivel. Yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast. Hay personas chingonas que la están rompiendo y son referentes en lo que hacen. En este podcast te voy a compartir las historias de cómo llegaron a estar en otro nivel y lo que han aprendido en el camino, con consejos prácticos que tú también puedes aplicar. Bienvenido. Hola, pues otra vez estamos de nuevo aquí en Otro Nivel, teniendo conversaciones con referentes en sus industrias. El día de hoy tenemos invitado a Agustín Landa. Bienvenido, él es un gran arquitecto y viene de una familia de arquitectos. Bienvenido, Agustín. Gracias y gracias por invitarme. Agustín, para los que no te conocen, te voy a presentar, les voy a dar una breve introducción de quién eres y qué haces. Agustín es hijo y nieto de arquitectos y en su familia llevan más de 75 años haciendo arquitectura. Han participado en el diseño de muchos de los edificios más importantes e icónicos en las principales ciudades de México. Tiene 2 reconocidos despachos de arquitectura, que es Landa Suberville con Mónica Suberville y Landa Martínez con Rolando Rubén y Manuel Martínez. Agustín es el presidente del Consejo Ciudadano de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y también es profesor de Cátedra Blanca de CEMEX en el TEC de Monterrey. Y ahora sí, Agustín, a mí me gustaría platicar de 3 temas principalmente contigo. El primero es tu historia y cómo el apellido Landa se ha vuelto un referente en la arquitectura en México, o sea, cómo han logrado eso. El segundo es cómo jala el negocio de la arquitectura. Y el tercero es el futuro de la arquitectura. Entonces, pues me gustaría empezar primero con qué hacen en tus despachos y qué rol tienes tú en ellos. Bueno, en los despachos tenemos 2 porque son diferentes los enfoques a lo que tiene cada uno, ¿no? O sea, uno se dedica o los que nos contratan son clientes, son desarrolladores que les interesa hacer negocio, les interesa que su dinero se vea reflejado en una cuestión económica y de esa manera venderlo y generar más. No se fijan tanto en que si está bonito, que si términos combina, financieros, económicos. Tiene que tener un buen rendimiento, tiene que tener una buena aceptación para el común denominador de las empresas que lo vaya a rentar o lo vaya a comprar, o el usuario final que vaya al centro comercial
realmente a comprar y que funcione en términos de pues, pasillos, andenes, todo lo que no vemos, ¿no? Todas las tripas. Y el otro se enfoca un poco al que invierte su dinero y se queda con él, que es una casa. Por lo general es un cliente que no repite porque se hace su casa y es más patrimonial. Gracias, te invitan un día a una carne asada, muy agradecidos y ya, ¿verdad? Ok. Sí nos ha tocado que repitan, pero es muy poquito. ¿Cuál es cuál? Landa Suberville, que es con Mónica Suberville. Principalmente hacemos casas, aunque a veces hacemos edificios. Ok. Y hace rato me preguntabas, oye, ¿y cómo sabes cuál darle a cada uno de los proyectos, ¿no? Landa Martínez es el que hace edificios para desarrolladores inmobiliarios, digamos. ¿Cómo definimos cuál para cada cual? Depende de dónde venga el contacto. Por lo general, si viene hacia mí, los edificios los llevo a Landa Martínez, pero si a Mónica le ofrecen hacer una plaza comercial, pues lo hacemos, ¿verdad? Ok. Y ahorita estamos haciendo un proyecto en Los Cabos, que lo estamos haciendo los dos despachos, porque es un desarrollo que hicimos, que tiene un área comercial, departamentos y casas. Y bueno, hicimos el plan maestro, vialidades, todo eso que lo hizo Landa Martínez, y las casas Landa Suberville, todo lo demás Landa Martínez. Ok, y tú como Agustín Landa, dentro de los despachos, ¿qué rol tienes? ¿Diseñas? ¿Lideras el equipo? Estar al 100, o sea, no creo en los arquitectos que ya no trabajan, que nada más pasan chambas, esos ya no son arquitectos, quizá fueron, pero ya no son. Entonces, en los dos tengo que estar 100% involucrado, o sea, todos los proyectos, en todos estoy involucrado. Obviamente, de alguna manera, me involucro al principio al 100 y después pues empiezo a delegar un poco, porque si no, no podría tener o hacer más cosas, ¿no? Claro. Pero en todos estamos en contacto en juntas, en supervisión de obra, en estar... Al cliente lo tienes que atender personalmente, si no... Se van, ¿no? Y tienes... me gustaría entender si tú sabes más o menos cuántos proyectos han sido diseñados por los arquitectos Landa, es decir, por ti, tu papá y tu abuelo. No sé, pero hemos hecho la cuenta, nada más de mi papá y nosotros son más de 2 millones de metros cuadrados construidos, que es bastante. O sea, 2 millones, una casa tiene 500 metros. Wow. Entonces, si una casa tiene 500 metros, para 4,000 casas. 4,000, pero no llevamos 4,000 casas. Obviamente un edificio pues, tendrá muchísimos, pero es más o menos para entender. Y mi abuelo hizo más que nosotros dos juntos, porque mi abuelo se graduó de la UNAM cuando se graduaron 5 de su generación, de la UNAM en el DF, que es la universidad más grande del país. Ahorita se gradúan, pues de la Universidad Autónoma de Nuevo León se gradúan, ¿qué te diré? 600 cada semestre. Ok. Más el TEC 100 o 200, y de la UDEM 100, y de la UR 100, o sea, se gradúan 5,000 en Nuevo León, o sea, no sé. Sí. Entonces, imagínate que se graduaban 5 en el DF, en la UNAM, el país estaba en crecimiento, la mano de obra era muy barata, todos los hospitales, toda la infraestructura de gobierno, como ciudades, como planes maestros de ciudad satélite, de hacer los IMSS, los ISSSTE. Estamos hablando de que 50, 60. Más o menos antes. Antes. Bueno, no, mi abuelo se graduó creo que en el 46, por ahí. Ok. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Pues ponle que 10 años después, o sea, era el máximo apogeo. Fue cuando empezó la época moderna, ¿no? Ok. Y entonces había muchísimo trabajo y realmente, imagínate, se graduaron 5 de la universidad, pues ponle que 3 se hubieran dedicado a arquitectura, ¿no? Muchas veces se dedican a otras cosas. Y mi abuelo tenía un socio que era su hermano, y pues a mi abuelo le tocó hacer unidades habitacionales donde hay 30 edificios, quizá de 4 o 5 pisos, pero son unidades habitacionales vigentes. Le tocó hacer los ISSSTEs, le tocó hacer el plan maestro de Ixtapa, de Cancún, de Puerto Escondido, de Loreto. Plan maestro de Cancún. O sea, antes de que estuviera ahí sí, lo que conocemos hoy como... Cancún tiene 50 años. Sí. O sea, le tocó hacer el plan maestro cuando no había nada y no había ni un habitante. Y ahorita acabamos de ir mi hermano y yo, porque nos dieron un premio, porque les dimos el primer plano, porque tengo todos los planos de Cancún, que estamos haciendo un archivo, les regalamos al municipio el primer plano, y supuestamente vamos a hacer una placita que se llama Hermanos Landa, que fue mi abuelo y su hermano, que fueron los que planearon toda la ciudad. Órale. Sí, muy interesante. Aparte es una ciudad que funciona
y quizá funcionaría mejor que cualquier otra ciudad, porque son a partir de supermanzanas donde en ciertas manzanas, como una manzana que vemos aquí la manzana de cualquier barrio, estas son forma orgánica y todas tienen infraestructura, tienen áreas verdes, son permeables, entonces tú no tienes que irte por la banqueta de la calle, tú puedes cruzar derecho hacia donde quieras, tienen sombras, tienen servicios diferentes en cada una, tienen áreas de equipamiento, o sea, una ciudad organizada, o sea, las ciudades de México crecen como se les vaya dando la gana a los que van desarrollando, porque nunca piensan en la ciudad, piensan en su retorno económico y nada más. Entonces esta ciudad funcionaba muy bien hasta que en algún momento el crecimiento ya lo empezaron a hacer desordenado, pero lo que está y funciona perfecto. Ok, y ahora platícame, esto es la parte de tu abuelo. La parte de tu papá, ¿qué crees tú que es lo más icónico? Pues mira, más que uno y otro, bueno, mi papá le tocó un crecimiento de una generación muy buena de arquitectura en el país. O sea, creo yo de las muy, muy valiosa su generación. Y empiezan a hacer una arquitectura moderna. Hay unos arquitectos más viejos que son como los maestros de esta generación, que realmente estos maestros los apoyan a todos y empieza a haber una generación muy buena de arquitectura, empiezan a hacer muchas cosas, pero en ese tiempo no era la época de mi abuelo que el país tenía que crecer y tenía que fomentar turismo y fomentar deporte y fomentar hospitales. Ya había todo eso y a mi papá le toca un poco, pues muchas crisis económicas y una época en la que hacer un edificio de 4 o 5 pisos era un proyectote. ¿Sí? Ok. No sé si te acuerdas, aquí tú tienes una vista maravillosa porque tienes 30 edificios de más de 15 pisos y antes en esta zona había un edificio, ¿sí? Y todo lo demás eran casitas y Monterrey era horizontal. Entonces hacer un edificio de 4 pisos era un proyectote. Ahorita es un edificio de 4 pisos y es el tamaño de una casa. Sí. Entonces a mi papá le tocaron esa escala chaparra, pero a mi juicio muy buenas cosas. Y lo que hacen los dos y hacemos los tres es una arquitectura muy racional, una arquitectura en que no hay que poner cosas de más, ni cosas de maquillaje que con el tiempo se vean peor. O sea, una arquitectura que sea muy ordenada, adaptada a la economía de este país. Somos una economía, por más que digan que somos la 13 de México, bueno, yo creo que ya vamos como en la 15 o 20. Es una economía que tenemos que hacer cosas ad hoc a lo que es nuestro país, ¿no? Entonces los tres hacemos una arquitectura racional, muy sencilla, muy ordenada. A mi papá empieza a encontrar un nicho en Monterrey donde las oficinas de los empresarios estaban en la empresa, en la industria, y empieza a haber un desarrollo de nuevas, de hacer oficinas para todas estas personas que no tenían que ir a la fábrica todos los días, porque había dinero, había industria, y le toca este boom. Entonces empieza a hacer demasiados edificios en Monterrey, que para mi gusto pues hizo de los 10, hay como 10 puntos que fue el primero que los desarrolló, ¿no? Hizo el primer hotel boutique, hizo los primeros departamentos de lujo, hizo el primer edificio de usos mixtos alto, hace la primera plaza comercial abierta, hace la primera reconversión de oficinas de fábrica a oficinas, o sea, han sido como innovador en detonar muchos estilos. Sí, y mi papá decía, no hay que inventar el hilo negro. O sea, no quiere decir que mi papá haya inventado eso, eran cosas que funcionaban en otros países, que aquí no había o no existía, pues porque era una ciudad que estaba empezando a crecer, ¿no? Y de proyectos que no se hicieron, pues hay más, o sea, hay miles. Tenemos un archivo de información de cosas que dijimos, hijo, imagínate si esto se hubiera construido, hubiera sido increíble, ¿no? No por el ego, sino por lo que hubiera representado para la ciudad. Claro. Sí, o sea, por ejemplo, Pabellón M pues es un edificio que todo el mundo decía que no iba a jalar. Yo tengo un amigo que me decía, ese no va a jalar. Yo creo que ese es de los edificios más icónicos de toda la ciudad. Sí, y el edificio lo que tiene es que iba a funcionar porque estaba en el centro. O sea, tú haces un edificio ahorita en el centro, el que hagas va a funcionar porque está en el centro. Digo, a menos que realmente sea muy torpe el edificio para que no funcione, pero te digo que un amigo me decía, no va a funcionar, y acabó él rentando ahí.
O sea, decías, qué bueno que no iba a funcionar, güey. Sí. Pero son cosas que son lógicas, ¿no? Sí. Es como decirte, es que en Monterrey no hay tal tipo de comida y a la gente no le gusta, pues no hay porque no la han probado, pero el día que la prueben, va a ver, o sea. Claro. O sea, no es algo que estemos, no estamos inventando un cohete, sino estamos haciendo cosas que hay en otros lugares que funcionan para una ciudad cosmopolita como Monterrey, que ya es una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes. Sí. Y Agustín, ¿tú siempre supiste que querías ser arquitecto? ¿O cuándo decidiste eso? Pues mira, sí, siempre estuve involucrado, ¿no? En mi casa, abuelo arquitecto, padre arquitecto, mi hermano es antropólogo, pero entiende mucho arquitectura y estudia mucho. Y tengo 3 primos hermanos Landa, que son arquitectos también. Siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Quizá nunca pensé en ser otra cosa. Y sí, bueno, sí. O sea, como que de repente lo pienso y digo, no, sí quise ser ingeniero mecánico, pero pues hubiera reprobado toda la carrera, ¿no? Pero yo creo que la arquitectura es algo que desde chico, ¿no? O sea, ¿y cómo te iniciaste en eso? ¿Con tu papá? ¿Trabajaste ahí o trabajaste en algún otro sí, lado? No, trabajé en varios lados. Mi primer trabajo fue en la Torre Ataflux, ahí en la época de cimentación. Okay. Estuve en un verano antes de entrar a carrera. Luego me fui a trabajar a México con Isaac Broid, también un verano. Y luego fui un año con Alberto Calach a Ciudad de México. Y empecé a trabajar con mi papá, toda la carrera trabajé con mi papá. Y luego puse mi oficina, que se llamaba Taller Agustín Landa. Okay. Empecé a hacer un proyecto para un amigo, Rodrigo Guerra, que luego no se hizo el proyecto, pero él fue el que me dijo, oye, quiero que me hagas mi casa, ahí está mi terreno, me contrató, y en ese momento dije, pues voy a poner mi oficina. Entonces empecé a poner mi oficina, tenía un empleado que es Manuel Martínez, que ahorita es de los socios de Landa Martínez. Empezamos a trabajar, y empecé ahí trabajé, Mónica trabajaba ahí conmigo, mi socia de Landa Suberville, y luego Mónica se independiza, y cuando muere mi papá, pues desaparece de alguna manera, y yo tengo que agarrar a todos los clientes que tenía en la oficina de mi papá, y todos los clientes de casa jalo a Mónica para asociarme con ella, porque si no me iba a volver loco, y de esa manera, pues empezamos a crecer mucho más, y empezamos a poder responderle a todos los clientes, ¿no? O sea, si hubiera sido yo, Agustín Landa Arquitectos, pues quizá ya hubiera quebrado, ¿no? Okay. Creo que el haber tenido socios, y socios como los que tengo, porque no son socios cualquiera, sino son gente que se pone la camiseta y gente que resuelve cosas a la par que yo. Entonces, pues, de alguna manera somos mucho más fuertes siendo todos los socios que somos, ¿no? O sea, Rolando Martínez, que es mi socio, pues él, por ejemplo, llevó todo el proyecto de Pabellón M. Okay. Y pues ahí está, ¿no? Quieren ir a ver, pues entenderán. Manuel llevó la Torre Reforma Latino, Rubén llevó Trébol, con Mónica pues he hecho muchas casas y muchos otros proyectos. Entonces, ¿cómo se distribuye hoy el porcentaje? O sea, ¿hacen más para desarrolladores o más para casas particulares? ¿O está un 50-50? Más para desarrolladores o en mayor escala. Okay. Aunque ahora la pandemia hemos tenido más casas, por ejemplo. Okay. La gente ya se dio cuenta que vivir en un lugar que no es agradable, pues no jala, ¿no? Imagínate que aquí tuvieras una farmacia Benavides enfrente, pues ya te hubieras dado un tiro, pero pues tienes una gran vista, está bien orientado tu edificio, pues te puedes pasar aquí toda la pandemia sin problemas. Sí. ¿No? Y en esto de haber hecho los 2 despachos, ¿alguna vez ha pivoteado la idea del enfoque o no? ¿O siempre desde que nació Landa Martínez siempre iba a ser para desarrolladores? No, yo creo que se dio y ahorita todo el mundo me dice, oye, güey, es la mejor idea. Porque, o sea, como te platico, en una empresa el cliente invierte dinero y hace un negocio. ¿Y qué hacen? Hacen un proyecto de un edificio, de un desarrollo, lo meten en un Excel para checar números, que les dé el costo del terreno, la inversión, el tiempo, todo lo que tú quieras. Y si tú le dices esa columna va roja,
no me importa, güey. O sea, yo quiero venderlos y quiero ganar tanto dinero al mes. ¿Y ustedes ahí hasta dónde se involucran? O sea, a ti llegan y te dicen ya especificaciones, te dicen, quiero departamentos de tal tamaño o así, Sí. o ustedes proponen ese tipo de cosas. Hay de los dos, por lo general te los dan, pero es lógico, tienes que hacer algo que haya la redonda, ¿no? O sea, Sí. aquí no puedo hacer departamentos de 30 metros cuadrados porque tendría que ser muchísimos y el costo del terreno no te da para el que te va a comprar eso, tendrán que ser muy caros. Entonces, como que la misma ubicación te va dando eso, aunque el que hace el proyecto hace un estudio antes y revisa cuál es su programa de flujos o su programa, qué rendimiento quiere y eso es lo que hace. Aunque muchas veces se sorprende, ¿no? Empiezan a hacer un proyecto y empiezan departamentos de tal tamaño y a la mera hora se empiezan a vender los grandes. Y Tienes que cambiar el proyecto a que funcione, vender los grandes o al revés. Ok. Todo varía. Mi abuelo decía, la arquitectura es una fábrica de imprevistos, porque todo va cambiando, ¿no? O sea, Te toca que sobre la marcha, o sea, ahorita sí. me acabas de decir un ejemplo, pero estoy hablando en la construcción en sí, no ya de los espacios internos del departamento, sino en el desarrollo claro. grande va viendo... Sí. Había un arquitecto que se llamaba Aldo Rossi que hablaba que un edificio tiene que estar pensado para poder cambiar de uso o poder cambiar de forma o poder cambiar, ¿no? Ser versátil. Ser versátil. Por ejemplo, pues si conoces Atria, que son los edificios azules, tienen como un elemento volado en los pisos de arriba, fue porque hubo un cambio. ¿Sí? En O2 Vasconcelos, pues de repente departamentos que se convierten en oficinas porque empiezan a costar más y se adapta. O sea, el chiste es que funcione, ¿no? Claro. Como podría funcionar lo anterior, pero pues, si le da mejor rendimiento al cliente, pues que lo haga. Y en ese sentido de buscar el mejor rendimiento para el cliente y mezclándolo también con esta parte de la arquitectura y la parte del arte en sí y los espacios, ¿cómo le haces para venderle la idea a desarrolladores de espacios que no necesariamente son rentables? Y con esto me refiero a lobbies con dobles, triples alturas, que te pudiera decir alguien, no, pues mejor métele la altura sencilla y son más metros vendibles Sí, ese es el chiste de la arquitectura un poco, ¿no? O sea, el cliente muchas veces hace un programa en Excel y piensan que eso va a dar, ¿no? Entonces, yo sí critico mucho eso, que el desarrollador, no tiene nada más que buscar el impacto económico, ¿no? Porque si no va a ser va a ser mal el proyecto. Pero si te fijas en todos los proyectos que hacemos, muchas veces lo que no nos piden, que es en este espacio abierto, por ejemplo, en O2 Vasconcelos, no nos pidieron un espacio circular abierto al aire libre, pero ese espacio es el que hace el edificio. Claro. ¿Sí? Entonces no te lo piden, pero tú lo haces y se convierte en el espacio más importante del edificio. El pabellón M, este vestíbulo de 5 pisos con el auditorio y con el área comercial y el edificio, que todo se conjuga en el mismo lugar, tampoco nos lo pidieron, pero es lo que hace el edificio. O sea, cuando vas a pabellón vas a ese espacio y es el espacio que articula todo. Entonces muchas veces el cliente o el desarrollador tiene que ser inteligente para entender esas cosas, que el espacio quizá que no nos piden es el que acaba siendo el lugar más importante de todos. Y estos son propuestas que vienen de ustedes muchas veces y decir, mira, este espacio queremos cambiarlo y le vamos a quitar más metros, pero tal vez va a ser mejor tu edificio o más atractivo. Claro, o sea, el impacto de la arquitectura tiene que ser un poco de esa manera, ¿no? Si no, pues contrata una persona que te haga columnas y losas y lo forras de algo, pero va a ser una porquería tu edificio, ¿no? Creemos que eso, que es el concepto, eso es lo que hace que tenga valor tu espacio y al hacer que tu espacio tenga ese valor, va a hacer que vaya más gente, que lo quiera, que pueda funcionar bien. Obviamente se lo tienes que vender como algo que funciona, que articula o que es necesario. Claro. ¿Sí? Y hablando de conceptos, que dices ahorita, el concepto, ¿cómo le haces tú para generar conceptos? O sea, cuando hay un proyecto, hay un terreno, ¿cómo nace esto? ¿En qué te inspiras? ¿O inicias a hacer bosquejos? ¿Cómo funciona? O sea, los arquitectos tenemos el defecto que antes de cobrar ya estamos haciendo esquemas porque nos emociona, ¿no? O sea, no lo hacemos
me decía Rolando, mi socio, oye, nos están en un proyecto que entramos, nos están desglosando los pagos y nos dicen que sí, nos lo pueden dar un poquito después, pero al principio nos van a dar un tal porcentaje. Le digo, Rolando, pues dile que sí, o sea, ¿qué le va a decir? No, pues dile que sí, lo que queremos hacer, el proyecto, ¿no? Entonces, es un poco, cuando ves un terreno, luego te imaginas algo, ¿no? Obviamente sabes, aquí va departamentos o aquí va un área comercial. Y ya te empiezas, desde ver el terreno, te empiezas a imaginar. Si no has conocido el terreno, estás en la luna. O sea, tienes que ir al terreno porque ahí vas a ver muchas cosas y te da muchas respuestas el terreno. Pero pues lo mejor es dibujar a mano. Okay. ¿Sí? O sea, si alguien, cualquier arquitecto en el mundial, a nivel mundial que sea respetable, va a trabajar a mano y va a trabajar esquemas a mano y va a hacer 100 croquis para hacer un proyecto hasta que encuentre un concepto adecuado, que entienda por dónde va a ir. Sí, pero tiene que ser a mano, no hay que yo llego y en la computadora empiezo, pues Órale, yo pensaría que es al revés, o sea, pensaría que ya no se usa tanto en la mano, pero... No, es más rápido la relación cerebro con la mano que una computadora. Claro. Y el que te diga lo contrario, pues que te enseñe a ver qué ha hecho, porque te aseguro que nada es más rápido y más efectivo que el trabajar cerebro-mano, la conexión es rapidísima. Sí. ¿Sí? Y realmente pues puedes hacer 200 croquis y quizá no has llegado a la respuesta y quizá te puedes tardar una semana o te puedes tardar 3 meses en encontrar qué tienes que hacer ahí. Pero ese es el chiste del arquitecto, ¿no? Hay un arquitecto que decía, la inspiración te encuentra trabajando. O sea, al momento que pones a trabajar te empiezan a surgir ideas y te empiezas a cuestionar cosas. Y una vez que empiezan a hacer estos croquis, ¿no? Y tú dices, este me lateó que va por aquí. Y ahora sí lo empiezas a explorar con tu equipo y dicen, sí, bueno, vamos a modelar esto, vamos a... Exacto, empezamos a poner referencias de otros proyectos que habíamos hecho, como de la escala, a ver qué cabe. Empezamos a hacer un híbrido ahora, ¿no? Empiezas a meter el proyecto a la computadora, pero lo imprimes para seguirle dibujando arriba, ya a una escala, ¿no? O sea, por ejemplo, el tamaño de un estacionamiento o una retícula de la estructura, puedes encontrar la dimensión del terreno y entender, bueno, o sea, en este proyecto cabe tanto. Okay. Hay veces que agarramos el terreno y caben 5 proyectos adentro y dices, o sea, es el tamaño. Sí. Entonces eso también ayuda y obviamente también ayuda a agarrar un libro, empezar a ver qué han hecho de proyectos similares. Justo por ahí iba, o sea, sí, ¿qué fuentes de inspiración? O sea, y lo digo sin ser arquitecto pues y no me lo juzgo mal, pero... Esta foto que tienes de Italia acá atrás, pues claro que es una inspiración porque es un espacio público, una plaza, unos edificios contenidos, marca una época. Entonces igual tengamos que hacer una plaza y esa plaza puede estar en O2 o puede estar en el edificio que quieras, ¿no? O sea, obviamente en Monterrey, pero sí, pero puedes agarrar inspiración desde ahí hasta de algún proyecto similar o de tu vecino o de materiales también. Materiales también. Fíjate que yo para los materiales como utilizamos mucho el concreto y no revestimos las cosas mucho. Y a mí me encanta, y siento que eso es muy distintivo de usted. O sea, sí, hay muchos edificios que veo y sin saber, digo, tienen un toque landa esto, que es el concreto aparente, el acero. Y eso es lo que mejor te puede pasar. O sea, tú al momento de ver una arquitectura y reconocer de qué arquitecto es un halago. Porque hay de repente hay edificios que ves y dices, no sabes de cuál de los 3 puede ser, ¿verdad? Y el tener tu propia línea y tu propia postura es lo más valioso de un arquitecto. O sea, es como un pintor o como una marca de carros, ¿no? Volkswagen, tú ves un carro que no traiga logotipo, sabes que es un Volkswagen. Claro. Y eso se tiene que ver o hacer sentir. Entonces, como no usamos mucho material, más bien nos gusta que sea racional, que lo que es se muestre y sea, ¿no? Que es lo mismo que sucede en una plaza de estas, ¿no? Sí. Son edificios de mármol, pero pues porque así son, en esa época así se construía y ese mármol es de ahí. Entonces, es importante entender pues, la relación del todo, ¿no? No nada más de ciertas cosas o de que es que como vas a Las Vegas y mira que hay un Venecia en Las Vegas, pues no va. Sí. O sea, tienes que hacerlo entender en su contexto. En su contexto general. Y Agustín, cuando
ustedes les piden diseñar un desarrollo, un edificio. ¿Ustedes de qué manera, pues, te proteges o te aseguras que va a estar ejecutado como a ustedes les gustaría? Porque al final, pues van a decir, es una obra del arquitecto Agustín Landa, ¿no? Entonces, pues si tú haces el diseño y luego se lo pasas y luego dicen a la mitad de la obra, no, esto, y párchalo con esto, y termina un Frankenstein, ¿cómo tú te aseguras de que eso no suceda? Pues en este país no te puedes asegurar de nada, desgraciadamente. Sí hacemos una supervisión exhaustiva, o sea, en todos los proyectos supervisamos la obra para que no nos pasen esas cosas. Y es pues, estar atrás de la obra todos los días, ¿no? Pero entonces ustedes no diseñan sin supervisión de obra. Correcto, sí. Ok. Sí, porque si no pasa eso. Y de todos modos pasa eso, ¿eh? Te digo que es una fábrica de imprevistos y puede ser mucho desde que el cliente diga, ¿sabes qué? Tengo que crecer los departamentos porque están vendiendo más grandes. Pues hay que hacerlo y que se vea bien. Y nos han pedido en todos los proyectos, ¿eh? O sea, en O2 nos pidieron hacer un techo, que ahorita está el restaurante con un techo. En Los Nogales nos pidieron hacer un estacionamiento al lado. En Pabellón M nos pidieron hacer unos cines que no estaban, entonces tuvimos que hacerlo con dignidad. En Dataflux hay un gimnasio que nadie ve, pero hay un gimnasio en el segundo transfer. O sea, en todos los edificios nos piden adecuaciones y las hacemos con gusto, esas no se cobran. Y justo pues, por ahí te iba... por invitarnos a hacer esto para que no echara a perder el edificio. Y eso es después. Y por ejemplo ahí, ustedes, ¿cómo consiguen la mayoría de sus clientes? Entiendo que todos son distintos, pero ¿participan en licitaciones o es que te buscan directamente? Te buscan. Ok. Te buscan. Nunca hemos ido a pedir trabajo, gracias a Dios. Nos buscan porque pues, lo que hemos hecho nos respalda, ¿no? Claro. Tenemos la experiencia para resolver cierto tipo de proyectos. Quedamos bien, a todos nuestros clientes les puedes hablar por teléfono y creo que nadie te va a hablar mal de nosotros. Como todos, siempre cometemos errores, pero como decía un amigo que vende aires acondicionados, decía, me he equivocado tantas veces y por eso tengo tanta experiencia que ya me las sé todas, ¿no? Y es eso, o sea, en todos los proyectos es pues, un trabajo desde investigación, cuando haces un proyecto que nunca se ha hecho, como un hospital. Algún día hicimos uno, el del TEC, de Escuela de San José, y hay que ponerse a investigar cómo funcionan los hospitales, hay que ir a otros hospitales a ver cómo son, sobre todo todas las tripas de adentro, ¿no? Claro. Desde por dónde va el oxígeno, que es una cosa que tienen que tener cada uno de los cuartos, hasta dónde se desinfectan los doctores cuando van a operar, por dónde entran y por dónde salen, por dónde va O sea, la parte operativa del edificio. Que muchas cosas son estándares y revisiones con los mismos doctores, bajo sus experiencias, o sea, es una especie de investigación nuestra, más unas entrevistas con los doctores para ver qué necesitan o cómo funcionan, más la arquitectura con el lugar, o sea, son muchas cosas en juego, ¿no? Y guíame, porque me interesa saber cómo cuando se te acerca a alguien con un proyecto, puedes cotizarlo si todavía ni siquiera sabes el producto que vas a ofrecer o en qué va a terminar. O sea, eso, pues ¿cómo mira, jala? Tienes que tener un fee para eso que no sabes que va a suceder, pero también muchas veces sabes de qué tamaño es el edificio, más o menos. Cada terreno tiene un porcentaje de lo que puedes construir arriba de ese terreno. Y obviamente, pues un hospital habrá estos cuartos de quirófanos y desinfectados y por dónde van los pacientes o por dónde se mueven los doctores, etcétera, más el tema de ingenierías. Pero en realidad es que pues los cuartos ya sabes cómo más o menos son, porque también has hecho hoteles, entonces sabes más o menos. Pues los vestíbulos tienes que saber calcular porque tiene que como un arquitecto pues tienes que pensar en cosas que no te piden. Oye, ¿cuántos cuartos va a tener? Tantos, multiplícale por 2, que son cada paciente tendrá una visita, más pues toda la gente, todos los empleados, más los doctores, más un evento especial, entonces tienes que hacer un lobby de cierto tamaño. Okay. Que quizá no te lo han pedido, pero tú tienes que saber inferir esas cosas para lograr lo que te piden. Y también es un riesgo, ¿no? O sea, es una fábrica de imprevistos la arquitectura, es un riesgo. Igual ibas a cotizar y nosotros tenemos como entrega moral terminar el proyecto bien, porque si no, no te vuelven a contratar. Y hay veces que vas a trabajar de más. Ajá, o sea, y por ahí también iba mi duda. Tú dices, este proyecto yo lo voy a cotizar en 100 pesos. Y sobre la marcha, y regresando al tema anterior sobre estos cambios e imprevistos y demás,
O sea, ¿cuándo ya dices, oye, me estás cambie el proyecto? O sea, no paramos o no, nunca llega ese momento, no se le pone un Pues alto mira, o se empiezan a cobrar los cambios. Cuando hay cambios radicales sí se tiene que hacer un ajuste, pero cuando son pocos cambios y quizá no que te esté costando, pero que pues, esté saliendo tablas, pues ni modo, ¿verdad? Lección aprendida. A mí lo que me interesa es quedar bien con mi cliente y que me vuelva a contratar. El siguiente proyecto le podré decir, ¿sabes qué? Acá no salí, te voy a cobrar un poco más. Oye, pero si ya me has cobrado, pues sí, pero no salí. Sí. Y la verdad es que no es una cosa que tenga que ver el proyecto con el número exacto que voy a ganar, sino más bien con la satisfacción de los arquitectos, el hacer un edificio es Claro. súper, súper grande, ¿no? ¿Cómo proteges tu trabajo? Y te pregunto esto porque tengo varios arquitectos cercanos, amigos, en familia, etcétera, y me ha tocado ver que en ocasiones hay temas de que inicias un proyecto y luego, ¿sabes qué? Siempre ya no lo vamos a hacer y luego termina que hacen algo muy similar a lo que se había propuesto o algo así. ¿Te ha pasado alguna experiencia de ese tipo? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo lo manejas o cómo Pues tratas de protegerlo? lloras nada más. La verdad es que es muy difícil poder de alguna manera legalizar eso o hacer, por más que te hagan firmar una carta responsiva, sucede, ¿no? O sea, imagínate que una vez, me ha pasado como 3, 4 veces, no creas que una. Ok. Y pues nada más pues, no vuelves a trabajar ni a tratar con un tipo que te haga esa marranada, ¿no? También es un poco no sé, a mí mi papá me enseñó que tú le dabas la mano a alguien y eso era más valioso que un buffet de abogados, ¿no? Claro. O sea, Cuéntame una de estas sin ponerle nombre, ni al proyecto, ni a la persona, Mira, nada más. una vez un edificio que invitaron a los 3 arquitectos top de México, en Insurgentes y Paseo de la Reforma. Invitaron a mi papá, Alberto Calach y no me acuerdo quién era el otro, pero ahora sí, o sea, una tripleta y al sobrino del dueño, que luego se enteraron que era el sobrino del dueño. Okay. Y el sobrino del dueño le dijeron, mira, aquí están estos 3 proyectos, para que escojas cómo lo quieres hacer y házmelo. Y ganó el sobrino, ¿no? Y también me pasó otra vez en un centro comercial que hice un proyecto, invité a alguien a cotizar la obra y se les hizo cara la obra. Y dije, bueno, está bien. ¿Y qué van a hacer? No, pues déjanos ver. Por ahí se desaparecieron. Y un día pasé por ahí, estaba hecho el local que yo había hecho. Y sí les hablé por teléfono porque los conocía y les dije, oye, ¿qué onda? Disculpa, no sé, es que no sabían. Dije, a ver, ¿cómo que no sabíamos, güey? Claro. Y sí me pagaron algo, pero significativo. El caso es que sucede. Hay gente que lo hace con mala intención, hay gente que lo hace con pésima intención, hay gente que no se da tanto cuenta. Sí. ¿Sí? Ok. Y el tema del diseño también creo que es muy subjetivo. A veces entiendo que los trabajos y las personas creativas como tú, o diseñadores industriales, o diseñadores gráficos, a veces entienden esta parte del trabajo y todo lo que hay detrás, pero muchas veces la otra parte, pues, tal vez no es tan sencillo darle un valor específico al trabajo, ¿no? Porque es algo intangible en ese sentido. Sí. ¿Consideras tú que es difícil esa parte para los creativos de transmitirle el valor del trabajo a los no creativos? Súper difícil. ¿Y cómo lo manejas? Pues batalla siempre, ¿no? O sea, imagínate que depende cómo te vean y cómo te traten y cómo sea tu personalidad, pues puedes cobrar bien o mal, ¿no? O sea, muchas veces cuando eres recién graduado, por más que creas que sabes, quizás sabes muy poco, pero tengas toda la intención, pues quizás si te contrata un tío te va a ver así como, mijito, te estoy ayudando y este es el proyecto y te voy a pagar con unos chocolates, ¿verdad? O sea y lo acabas haciendo porque no tienes nada y tú hasta que no tienes algo que enseñar no te puedes valorar, ¿no? Claro. Es como un pintor que si vendió un cuadro en 5 pesos, pues vale 5 pesos el pintor, pero si lo vendió en $2 millones, te pones de pie. Y pasa lo mismo con la arquitectura. Hay veces que se prostituye mucho, obviamente, y lo veo normal porque pues
la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, también implica mucho la infraestructura que tenga un despacho y el otro. Y la verdad es que el que no lo quiera valorar, que no lo valore. Claro. O sea, no tenemos que hacer todo. Y si alguien quiere pagar, pues que lo pague. Es como un carro, ¿no? O sea, te lleva y te regresa, pero pues en te lleva más rápido, en te lleva por la montaña. Entonces, hay arquitectos para todos. Habrá que valorar a cuáles entrar y a cuáles no. Y tú ya estás ahorita en una posición donde pues, el nombre de tus despachos y tu nombre pesan, ¿no? Y ya lo reconocen, pero ¿qué le pudieras recomendar a algún arquitecto que va empezando y todavía pues, está saliendo al mundo a tratar de buscar clientes y demás? ¿Qué le podrías recomendar? Pues mira, tiene que cobrar pues, más barato para que lo contraten, pero lograr tener algo. ¿Sí? Portafolio, construir portafolio. Un portafolio de cosas construidas. Lo más importante de un arquitecto es tener una postura. Una postura que es hacer las cosas en las que uno cree. No, si tu tía te encarga, si te gusta la arquitectura moderna y una tía te encarga una casa con arquitos y eso, pues quizá no enseñes esa casa si es que la haces, ¿no? Yo no la haría. Okay. Ni modo, hay veces que tienes que batallar y que te ayude a alguien económicamente, pero yo no la haría. ¿Por qué? Porque eso prostituye todo y pierde cierta credibilidad si lo que te interesa es el diseño. Y la postura es lo más importante, el que tú vayas por la calle y reconozcas de quién es ese edificio, eso es el mayor valor que puede tener un arquitecto también. Y otras que hayan trabajado con alguien que les interese lo que haga ese arquitecto o ese despacho de arquitectos, y pues que es una profesión de resistencia, ¿sí? O sea, los arquitectos a los 60, 70 años empiezan a hacer su mejor arquitectura. Órale. Y es un poco como los doctores, ¿no? Que es una vida de estudio siempre, no es de, ya acabé de estudiar y lo que sigue es trabajar. Hay que seguir estudiando siempre, hay que seguir viendo lo que está sucediendo en el mundo y en la ciudad y siempre ser observadores. Sí, porque los arquitectos somos arquitectos 24 horas. O sea, yo llego aquí y ya te puedo, ya analicé cómo es el departamento y puedo checar, te pregunté qué había abajo, porque ya me había estado imaginando qué proyecto cabría ahí. Así sí. Es esta chamba, ¿no? Es una chamba mucho de que te tiene que encantar lo que haces. Y hablando de esas dos cosas que mencionaste, una, encontrar tu línea y tu estilo, y la otra es, estás en constante pues, actualización y aprendizaje. Sí. Y no se contrapone una con la otra, es decir, tú marcas tu línea y tú dices, yo uso este tipo de material o esta arquitectura es como mi filosofía, y por otro lado, pues aprendes cosas nuevas, entonces pues va habiendo un cambio también en tu manera de hacer arquitectura. Sí, tienes que evolucionar. Claro. O sea, tu arquitectura tendrá que ir cambiando con el año, con la época. O sea, no es lo mismo lo que yo... ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que tu arquitectura ha ido cambiando? Sí, creo, espero. Sí. Pero sí, o sea, claro. No, obviamente te vas actualizando con nuevos materiales, vas viendo que el mundo necesita otra tecnología. Ahorita con las clases que damos, a los alumnos les digo, pónganse a pensar qué va a pasar en 80 años. En 80 años quizá ni celulares va a haber, porque vamos a tener otra cosa. Sí. ¿Sí? No sé, quizá los carros no van a ser como son. Quizá las casas se va a necesitar la cuarta parte porque la gente viaja más y necesitas, no sé. Sí. Y nos tenemos que imaginar esas cosas. O sea, tú ves lo que dice Elon Musk, a mí me encantan todas las cosas que trae este güey, pero te pones a pensar, el tipo quiere hacer una ciudad en Marte. Y lo va a hacer, digo, igual y no lo va a vivir él, pero es el que está empezando eso. Y tenemos que pensar en hasta allá. No Claro. podemos hacer una casa para los próximos 5 años, tenemos una casa para los próximos 60. A mi abuelo de su obra, mucho se cayó en el temblor, en los temblores, y otros los han tirado porque son edificios, pues o casas más bien, que ya va un edificio ahí, o etcétera. Por ejemplo, mi papá tenía un gimnasio que tenía en Díaz Ordaz, y pues ya lo tumbaron, hicieron edificios. Okay. ¿Por qué? Pues porque va evolucionando el mundo y tenemos que estar en la evolución. Es como un grupo de música que oyes los primeros discos de Beach Mode y oyes lo de ahorita y es una cosa totalmente diferente, pero es la misma línea, ¿no? Es el mismo tipo de género de música,
evolucionó, le meten más cosas electrónicas, el otro era un poco más pop, pues va evolucionando. Sí. Y en particular, tú en ti, ¿cuál crees tú que ha sido el principal cambio en esta evolución del Agustín Landa cuando empezó al Agustín Landa de ahorita? Pues creo que pues vas cambiando en muchas cosas, ¿no? Una, vas empezando a ver las cosas, antes pues querías hacer todo, después tienes que empezar, no escoger los proyectos, pero sí ser un poquito más fuerte en las decisiones de que eso tiene que ser así por todas estas cosas que creo. No puedo, muchas veces les digo a los clientes, a ver, en la escuela enseño otra cosa, no puedo hacer eso. ¿Sí? Okay. O sea, no puedo contradecir lo que yo les estoy enseñando a los niños que hagan. ¿Y te ha tocado rechazar proyectos porque no se alinean a tu visión? No rechazar proyectos, pero sí rechazar cosas en proyectos. Ok. ¿No? Y decir, a ver, esto no puede ser así. Buscamos la manera, pero eso no va. No, es que se ve muy bien. No, se ve muy bien según quién. O sea, esas cosas, por principio moral, arquitectónico, es anti lo que creo, ¿no? Okay. Y sí lo puede decir. También creo que he crecido gracias a mis socios, o sea, creo que he pensado en que esto como negocio ha funcionado muy bien, el tener socios capaces y comprometidos con el proyecto, con los proyectos y con sabiduría, digamos. Y eso me ha hecho crecer porque me ha hecho empezar a buscar otras opciones de negocio que estamos buscando y... ¿Cómo qué tipo? Pues empezar a desarrollar nosotros cosas pequeñas, pero empezar nosotros a desarrollar, o sea, generar nosotros nuestro propio trabajo. Y ahí sí tienes libertad total. Libertad total, pero también tienes que ser negocio, o sea, tampoco claro. puedes decir, aquí me voy a lucir, no, pues aquí tengo que, o sea, ahora yo soy el arquitecto y el principal interesado en que también tenga un rendimiento. Entonces tienes que verlo de la mejor manera porque vas a buscar inversionistas y tienes que darle su buen rendimiento. Pero obviamente pensando en hacer cosas interesantes, ¿no? O sea, no nada más haríamos cajas, sino hacer cosas interesantes. No pienso meterme en escala grande porque no tenemos ni siquiera el capital y apenas estamos empezando a buscar inversionistas con terceros. Pero hay varias propuestas ahí sobre la mesa que estamos empezando a ver. Entonces, eso es el siguiente paso. Ok. ¿Qué arquitectos de tu generación admiras? Pues bastantes, tengo muchos. ¿Alguno icónico? O sea, a nivel mundial, puede ser a nivel México, a nivel mundial. Sí, a nivel México tenemos en Guadalajara, está Salvador Macías, que es un gran arquitecto. Está Pablo Alexanderson también. En Mérida está Lavalle Peniche, Eduardo Calvo, Jorge Bolio, okay. Mauricio Gallegos. ¿Y a nivel mundial? Que dijeras tú, este es mi arquitecto favorito. Pues mira, pues hay muchos que están haciendo cosas interesantes, o sea, como que cambia mucho. Actuales, pues está Chris Penda, que está bastante interesante sus proyectos. Me interesa mucho todavía lo que sigue haciendo Renzo Piano, Foster, todos esos grupos enormes. Como soluciones, aunque tienen demasiados proyectos que luego empiezan a disvariar o ya no atender. O sea, Foster, el que dice que hizo unos edificios aquí, tiene 80 años o más. Sí. No, creo que tiene 90, ya no sé, pero su infraestructura de oficina es impresionante. También hay algunos arquitectos japoneses muy buenos, pero a mí me interesa lo que hacen aquí porque es otra economía. O sea, si te buscas una arquitectura de Londres, un edificio aquí en Londres sería incosteable. Okay. Un japonés incosteable. Y la economía de nuestro país sí. Sí, en México también está Manuel Cervantes, por ejemplo, está Héctor Barroso. Son arquitectos que están haciendo cosas de buena escala, no muy grandes ni muy chicas, pero están empezando a tener una postura sobre el nuevo cambio generacional de la arquitectura del país. Ok. ¿No? ¿Y has colaborado con algún otro arquitecto en proyectos? Claro. Sí. Ahorita estamos haciendo con Héctor Barroso un proyecto en Valle de Bravo, por ejemplo. Hemos trabajado, ahorita estamos haciendo un proyecto con arquitectos ex Cátedra Blanca, que estamos haciendo un proyecto muy, muy interesante, una colaboración de 6 despachos
de arquitectos. Estamos haciendo un proyecto nuevo. En otro proyecto invité a otra arquitectura. ¿Y cómo son estas colaboraciones? O sea, ¿se buscan entre despachos y entre todos deciden? Nos encargaron un proyecto a nosotros y buscamos a mí y a Roberto Romero y buscamos 6 despachos que nos ayudaran a hacer cada uno una parte del proyecto. Entonces, prácticamente es un proyecto en general y se divide en 10 proyectos diferentes el proyecto. O sea, Okay. El proyecto se divide en 10, entonces cada uno de estos está asignado a cada uno de los chavos. Y ahí, pues creo mucho en eso, nos interesa muchísimo impulsar a los despachos nuevos, jóvenes de arquitectura. Trabajamos con Ciclo de Cine en Casa, que es una iniciativa de Manuel Martínez, uno de mis socios, en hacer películas de cine abiertas al público una semana al año. Arquitectura Popular del Noreste, que es una investigación de mi hermano, que ya publicó un libro sobre la arquitectura de los alrededores de la ciudad, de las técnicas, las formas, las ubicaciones, etcétera. Luego tenemos Patrimonio Moderno y Fábrica de Parques, que es David Quiroga, que es una iniciativa de documentar todas estas fábricas que había en la ciudad, o que hay en la ciudad de la época moderna. Y Fábrica de Parques también es una iniciativa de hacer que tipo fundidora, que es una fábrica que se convierte en un parque. Está con Óscar Estrada también ahí involucrado. Y luego con Dope, The Ross y Rendera, que son 3 oficinas de fotografía y de renders. También hacemos colaboraciones, no nada más de arquitectura, sino de otras cosas. Y luego hacemos cómics de arquitectura, donde involucramos artistas locales para que ilustren estos cómics. O sea, el cómic es, en vez de podcast, yo tengo cómics. Entonces, en vez de tener un blog que nadie va a leer, perdón para los que tienen blog, hacemos el cómic, lo ilustramos con un artista local. Entonces, de esa manera empezamos a promover la arquitectura o lo que creemos, no nada más con arquitectos, porque el chiste de los arquitectos es que le promueven la arquitectura a puros arquitectos. Claro. Entonces nada más empiezan a copiar cosas de esos arquitectos. A mí lo que me interesa es que el cliente final, que no es arquitecto, entienda lo que yo creo. Y el cómic es una forma muy gráfica, ¿no? Desde hace muchos años los cómics están en las autoguías de construcción de México desde los 50s. Y es una forma muy gráfica para que lo pueda leer un niño o una persona que no tiene nada que ver con arquitectura. Órale, pues qué interesante. Y eso lo hacemos con mi hermano. Están en la página, tenemos 16 cómics, ya vienen otros 4 en camino. ¿Dónde pueden encontrar todo esto? En nuestras páginas landamartinez.com o landasuberville.com. Okay. Y de las 2 páginas... Como quiera les voy a poner los links aquí abajo para que puedan encontrarlas. Y de las páginas hay una sección cómics, te metes, ahí están todos y puedes leer cada uno de esos. Okay. Y también los imprimimos, nada más que tendrán que buscarnos para que les regalemos unos. Si es que tenemos todavía, porque se van acabando algunos, ¿no? Y tienes que volver a hacer otra ¿Y impresión. cómo se pueden poner en contacto con ustedes? También en la misma página de internet, ahí viene algún teléfono, algún correo. Es correcto, ahí viene ahí contacto y ahí viene la información o Instagram. Ok. ¿No? ¿Y en Instagram cómo los encuentran? @landamartinez.mx y @landasuberville. Okay. Con B grande y luego V y doble L. Ok. Y para alguien que nos está escuchando, que le pudiera interesar, que dice, oye, pues yo tengo un terreno, o yo, pues quiero hacer algo, ¿no? ¿Desde qué escala de proyectos es viable para ustedes involucrarse en un desarrollo? Todas. Hemos hecho baños y hemos hecho planes maestros, o sea, hacemos de todo. Okay. Nos interesa hacer todo, obviamente que sea real y coherente, pero hemos hecho de todo y nos interesa hacer de todo. No necesariamente tienen que ser grandes los proyectos, ¿no? Okay. Ahorita estamos empezando a hacer 2 casas de una escala que nos gusta mucho, que son de 250 metros, que creemos que todo el mundo podríamos vivir en una casa de ese tamaño, y estamos intentando poder hacerlas para que económicamente al cliente le jale, y creo que el tamaño es buenísimo, o sea, porque luego queremos casas, te dicen, quiero hacer una casa de 800 metros, ¿cuántos hijos tienes? 2. Dices, estás fuera de calibre totalmente, ¿no? 800 metros
para 2 hijos, pues es muchos una espacios estupidez, ¿no? subutilizados. Pues sí, cuarto de no sé qué que no se usa, otro cuarto de tampoco que no sé qué que tampoco se usa y otro cuarto que tampoco se usa. Entonces creemos que las cosas tienen que ser flexibles, que los mantenimientos tienen que ser menos, que hay que tener más jardín que casa, que hay que poder usar las terrazas, que la casa realmente sin ayuda puedas hacer un evento y no haya problema, ¿no? Que sean mucho más prácticas para la vida diaria. Claro. No pensar para la fiesta, sino pensar para el diario. Oye, Agustín, y en ese sentido, y traduciendo eso que hablas en particular de una casa hacia una ciudad, ¿cómo se hace ciudad a través de la arquitectura? Pues mira, hay muchas maneras. Algo es encontrar, primero saber dónde vas a hacer tu casa y para quién es, y cómo relacionarla con los vecinos, cómo dejarle más área verde, cómo hacer que cueste menos mantenerla en términos eléctricos, ¿sí? Y eso puede funcionar con paneles solares. ¿Cómo le va a costar menos al lugar que tú estés ahí, teniendo buena vegetación, quizá teniendo buena ventilación y con eso vas a consumir menos luz, vas a estar más agradable? Y esto también lo ves en proyectos a escala de edificio, me Claro, imagino. totalmente. En los edificios haces cisternas de condensados, por ejemplo, haces que las circulaciones, los lobbies estén al aire libre y no tengas que estar con la luz prendida todo el día, que no tengas que ventilar artificialmente los baños, o sea, todo ese tipo de cosas son gratis. Claro. O sea, que ventile tu baño naturalmente abriendo una ventana, eso no se descompone. Eso de poner un extractor, pues qué buena onda que lo puedas poner, pero ventilarla es gratis. Y que el arquitecto te dé ese resultado de que lo puedas hacer gratis, pues quiere decir que hizo bien la tarea, ¿no? O sea, si no se puede, quiere decir que pues, algo anda mal. Claro. Entonces, hacer que todas esas cosas funcionen, eso no se descompone, la ventilación y la gravedad se descomponen. Sí. ¿No? Alguna vez escuché a alguien decir que el mejor diseño es el que no se nota, que es tan bueno que es imperceptible muchas veces. Y ahorita que dices estos ejemplos de que pues hizo bien su chamba el arquitecto que pudo hacer que ventilar el baño con una ventana nada más, en vez de poner todo el extractor y la salida. Sí, claro, y ahora se confunde mucho, ¿no? Ahorita el Instagram, que a mí me encanta el Instagram, pero también se me hace una herramienta de engañar gente, ¿eh? Porque tú puedes poner una foto, pues es como decían, la foto más bonita de la casa, que quizás se ve un muro y una entradita de luz y una maceta, y te la ponen y wow, qué padre casa, pero ¿cómo es? Ventila natural, se articula bien con la ciudad, cómo es el jardín, o le partiste la madre al jardín, cómo es cómo se integra la terraza con el área social, o sea, sí. Esa y parte que pedacito, decías ¿no? hace rato del hospital, de cómo no sé qué, es Sí. cómo se vive la casa, o sea, cómo Exacto. operativamente cuando estás ahí, preparas el desayuno y luego sales y tienes una terraza Claro. bonita, tienes una buena vista, ¿Qué una pasa buena cuando ventilación. llueve? Cuando llueve puedes estar afuera, no puedes, o sea, no, está padrísima esa casa, ya vi 2 fotos, una que sale un sillón y un muro con un cuadro y otra una terraza. Oye, pero ¿cómo es, verdad? Entonces, eso de repente no se ve, que es todo tras bambalinas, digamos. Sí. Y se puede confundir, pero creo que eso es muy importante y cuando tú lo operas el edificio o tus restaurantes, pues ahí te das cuenta de cómo funciona, pues sí pueden descargar el alimento por acá, meterlo y que no entre por donde está toda la gente. Esas cosas son la tarea del arquitecto que muchas veces no se presume en estas cosas de redes sociales, donde buscas que tu perfil sea lo más bonito, ¿no? Claro. Oye, Agustín, y a ti en lo personal, ¿qué tipo de proyectos son los que más te gustan? O sea, cuando te dicen, ¿es un proyecto comercial? ¿Es un proyecto de oficinas? Sé que hacen de todo, pero en lo personal, ¿tienes alguna preferencia? No, me gustaría hacer un estadio, o sea, me encantaría hacer un estadio Ok. y, y también una iglesia. O sea, Si de casualidad nos está escuchando el presidente de los Tigres o algo, ahí sí. una actualización. No, el de los Tigres sé que están haciendo ya algo, ¿eh? Están remodelando ahí ya. Ok. Y vienen nuevos jugadores, entonces, y nuevo entrenador, entonces va a estar Interesante. interesante el siguiente temporada. ¿Le Pero entran a la obra pública? sí hemos hecho algo, pero casi no, Ok. por obvias razones. Ok. Pero me encantaría el que venga, ¿eh? O sea, me motiva cualquiera. Me emociona el espacio, me emociona ver el edificio en obra, cómo va evolucionando, cuando paso por ahí, cuando te metes a la obra. De repente
como tú dices, esas cosas que la gente no ve, de cómo entra el quirófano y cómo entran dónde están las instalaciones del edificio, que todo eso que no se presume y no se ve, esas cosas también de repente nos emocionan. Y nos emocionan mucho las estructuras, que en nuestros edificios la estructura se muestre a su máxima expresión. Sí. Oye, Agustín, y viniendo de una familia con tanta tradición en la arquitectura y habiéndola vivido pues desde que eras chico, ¿qué has visto tú? Porque ahorita me hablabas de hacia el futuro y tal vez los carros no sean como son hoy o tal vez no usemos celulares y demás. ¿Qué es lo que a ti te ha tocado ver de cambio en la arquitectura desde que eras niño a la fecha y que creas tú que hacia dónde va? Pues mira, obviamente cada vez hay mayor tecnología para hacer estructuras más sofisticadas. También hay más dinero, en el sentido que antes el que hacía un edificio pues lo hacía con su dinero y con 2, 3 amigos. Ahorita hace un fondo, una fibra, puede tener muchísimo más dinero y puede hacer cosas mucho más grandes y sofisticadas. Pero algo que pasaba, por ejemplo, cuando mi abuelo hizo muchas unidades habitacionales que son como casas de Infonavit, pero en edificios como deberían de ser las casas de Infonavit. Y la misma cancelería era la misma cancelería que tenía la casa más lujosa de México. Okay. Porque no había otra cosa más que de acero, y eran de ángulo. Nunca has ido a casa de tu abuelita que abre la ventana y apenas si puedes. Y esa era la cancelería que usaban en todas. O sea, en la casa más lujosa y en el edificio más austero. Y eso pasaba igual en el piso. Tenías el mismo piso en esta unidad habitacional que en la oficina del presidente. Entonces, pues empieza a haber una cantidad de materiales y de opciones y de tecnología que empiezan a evolucionar mucho, pero en sí la arquitectura es muy parecida a lo que sucedía antes, ¿eh? O sea, quizá ahora piensan más en que tenga otro estacionamiento la casa, puras cosas que quizá vamos a regresar a lo de antes. Okay. De hecho, empezamos a hacer otra vez arquitectura más como la anterior, un poquito más relajada, menos llena de cosas, y me refiero no a lo más caro de la arquitectura, pero a lo tradicional, la media del país. Estamos regresando a hacer cosas más tradicionales, intentando buscar tener más áreas verdes, más terrazas, más jardines. Ok. ¿No? Y ves, hablando de la tecnología, que se está como tecnologizando ahora la arquitectura también, todas estas, pues no sé, focos inteligentes y chapas inteligentes. No, digo, estoy hablando de cosas súper básicas, pero lo que voy es la incorporación de la tecnología en la arquitectura. Mira, sí, empieza a haber mucho en las casas. Desgraciadamente no hay unas reglamentaciones como en otros países que son obligatorias, ¿no? O sea, por ejemplo, tú en Estados Unidos no puedes tener un vidrio reflejante que haga que el edificio vecino se caliente más por tu vidrio chafa, y un tipo que hace un edificio de ese tamaño puede perfectamente pagar el vidrio no reflejante, ¿no? O sea, son esas reglamentaciones que en este país no hay, como cisternas de condensados, ahorros energéticos. Aquí te dan el permiso de hacer tu edificio, pero no hay estándares como este tipo de vidrio tiene que ser. Tienes que tener cierto tipo de cisternas o cierto tipo de equipos contra incendio o de paneles solares. Desgraciadamente en este país no hay esas reglamentaciones, y empieza a ver en las casas en la gente que le quiere meter. O sea, el edificio que me digas de aquí enfrente pueden estar muy bien hechos y lo que quieras, pero el cliente, si le sale económicamente 2 pesos más barato, no lo va a poner. Claro. O sea, no es como que dice, este güey lo quiere poner porque realmente está haciendo algo por la economía o por el aire limpio. Jamás. Y en temas de ordenamiento, y dices, ahorita no hay las reglas, ¿has visto algún avance en ese sentido? O sea, que cada vez traten de ser mejor. Sí, a veces sin sentido. Bueno, hay una comisión estatal de ecología que, por ejemplo, teníamos una obra en el centro que los camiones salían y hacían un polvadero y un cochinero, y pues nos clausuraron la obra. Ay, ¿por qué? Pues porque está haciendo un mugrero. Y eso está bien que lo hagan porque ayuda a la ciudad. Pero imagínate que hubiera una reglamentación de que todos los edificios tienen que tener una cisterna de condensado.
Explícame qué es esto, porque ya lo has mencionado varias veces. Sí. Imagínate que tú tienes un clima y te has fijado, igual y ahorita te vas a poner a pensar en eso, siempre está goteando. Es el ambiente, el aire que condensa, como cuando te sirves un vaso de agua con agua fría, empieza a sudar. Y ese goteo, estás generando agua del ambiente. Entonces, si lo canalizas y lo tiras, pues lo vas a tirar y va a chorrear en la banqueta y se va a evaporar. Pero si lo canalizas, llenas una cisterna, este edificio de enfrente te llena una cisterna del tamaño de tu departamento diario de agua. Wow. Entonces, ahorita hay escasez de agua a nivel mundial. Imagínate que le hubieran dicho, señor, sí, me haces una cisterna de condensados, tu edificio de tal tamaño tiene que ser de, no sé, del tamaño de una cancha de tenis, y todo tu riego va a ser por cuenta tuya, y toda tu limpieza del edificio va a ser por cuenta tuya. Sería genial, todo el mundo tendríamos agua de sobra. Y es baratísimo, o sea, es poner un tubito de PVC a una cisterna. Sí, un drenaje. O sea, si te alcanzó a hacer el edificio, te alcanza perfectamente tus gastos a hacer la cisterna de condensado. Y imagínate que todos lo tuvieran. O sea, es más, no necesitaríamos tener agua y drenaje en esta zona de la ciudad. Donaríamos agua, llenaríamos presas, de veras. Órale. Y esas cosas debería ser una regla. No debería ser, a ver si te gusta o no, debería ser, ¿quieres hacer tu edificio? Es esto. Y luego, por ejemplo, hay edificios que tienen estacionamiento subterráneo. Si te vas a Houston, lo tienen hacia arriba, porque hay agua abajo. Aquí lo tienen subterráneo y están sacando el agua. Aquí en Ricardo Margain hay un edificio que ganó premios ecológicos y la madre, y se pasaba tirando agua a la calle. Oye, debería ser, no, te clausura el edificio, estás tirando agua, porque son agua del freático que lo estás sacando y lo estás tirando a la calle, estás quitándole al nivel freático el agua, que es un crimen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. El vidrio reflejante que puede hacer que calientes más al otro edificio y tenga que consumir más electricidad. El vidrio reflejante se lo ponen por cuestiones térmicas de beneficio de tu edificio. Tú tienes un vidrio y el calor que refleja puede ser, no sé, imagínate que viene el sol de este lado, aquí está un edificio, aquí está otro. Esta fachada pues tendría sombra y está calculada con su aire acondicionado a que le da sombra en la tarde, y estos tipos no tienen que prender el aire acondicionado. Pero si yo le pongo un edificio y refleja el calor, van a tener que consumir más energía, aparte que les va a molestar el sol, y eso va a hacer que pues, los dos edificios consuman más energía. Sí. De hecho, vi un video que decía los errores más costosos de la historia, algo así, de un edificio que hicieron que parecía casi espejo y que reflejaba el sol de una manera impresionante en un lugar que incluso había tapetes plásticos que se empezaban a derretir porque hacía un efecto lupa. Entonces, imagínate la carga energética. Eso debería ser prohibido, estas características de vidrio, porque puede ser un vidrio no reflejante del color que quieras. O sea, puede ser espejo si quieres, pero hay espejos no reflejantes. Entonces, eso debería ser una regla. Y luego el área verde y la vegetación, o sea, deberíamos de tener una regla de que son estos los árboles y las especies, no es la palmera cocoplumosa que la gente pone en esta ciudad que creen que es de acá. Están todas amarillas, porque no son de acá, y todo lo que se quemó, pues ya no lo pongan, se va a volver a quemar porque no es del lugar. Entonces hay que poner vegetación local y debería haber, estas son las plantas que puedes poner. Entonces, son 5 reglas que son para tontos, o sea, porque no las estoy inventando yo, son de la lógica mundial. Y con esas 5, pues podríamos tener una ciudad mucho más, con más edificios mayores pensados para pues, el gasto energético de la ciudad y el gasto de contaminación y la calidad de vida. Claro. Que no le costaría nada a nadie. ¿Y qué opinas sobre las limitantes en densidades? Por un lado, yo he escuchado teorías que dicen al revés, deberían de permitir mayor densidad porque eso permitiría que la gente pueda vivir más cerca de donde trabaja, desplazarse menos tráfico, y por otro lado escucho comentarios que dicen no, porque si meten más densidad, pues si ya es un caos vial, simplemente va a seguir siendo más caos. Mira, el problema es que en esta ciudad, ni ninguna en el país, hay un planteamiento urbano de la ciudad, ¿sí? Yo de la mayor densidad estoy de acuerdo y también estoy de desacuerdo, porque no en todos lugares. O sea, cuando hay un plan maestro de una ciudad, que te dicen, esta zona es tal y esta zona es tal, perfecto, ¿sí?
y aquí va a haber colegios, y aquí va a haber hospitales, de aquí, entonces hay un planteamiento. Y en 50 años, porque los planteamientos de aquí son para 3, en 50 años pues vamos a tener tal porcentaje de población, entonces vamos a crecer así y va a haber pues, más hospitales y más colegios, pero hay un plan. De las principales cosas que suceden en este país es que no está ese planteamiento. Las zonas donde debe haber mayor densidad, pues obviamente, lógicamente es pues, quizá en los polos, quizás aquí en Valle Oriente, en Valle Poniente, en el centro de la ciudad, en los centros periféricos a Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, pero debe haber un planteamiento. Y la otra, que es la más importante de todas, es que debería haber transporte público, ¿sí? En Londres, si tú quieres hacer un desarrollo, así seas Juan Camaney o quien seas, y no llega el metro, no se permite hacer el desarrollo. Tiene que llegar el metro para que tú puedas hacer ese desarrollo. Y de esa manera, la densidad que quieras. Claro. Y los desarrollos, aquí por ejemplo está Apodaca. Apodaca era un pueblo, y hay una iglesia, y hay una plaza cívica, y está Apodaca. Igual está Juárez, está Pesquería, y todo eso, hay una teoría del nuevo urbanismo donde están esos pueblos y luego hay una infraestructura que crece con servicios, vivienda, comercios, etcétera. Hay un cinturón verde y luego la ciudad. Entonces, de esa manera tú puedes gobernar Apodaca independiente a la mancha urbana de Monterrey. Ahorita, pues, ¿qué pasa? No hay un planteamiento, ya se juntó y va a ser como la Ciudad de México, que se va a extender y cada vez va a ser más complicado gobernar, cada vez va a ser más inseguro, más tardado en llegar a los lugares. Entonces, no hay un planteamiento urbano. Por más que te digan, por ahí te va a decir gente que sí hay, está mal hecho. Está mal hecho. No hay nadie en esta ciudad que lo sepa hacer. Okay. Hay que traer a alguien. Yo no me considero capaz tampoco de hacerlo porque yo no soy urbanista. Pero tenemos que tener un plan maestro como país. Y te vas a San Miguel de Allende, que el casco de San Miguel de Allende es muy bonito, el centro, y caminas una cuadra más y ya te das cuenta que estás en Guadalupe, Nuevo León. O sea, no tiene nada que ver con San Miguel de Allende porque no hay un plan maestro. O sea, si este centro le hubieran hecho, no sé, ¿qué será? ¿Siena o qué es? Florencia. Florencia. Si esto le haces un área verde, un cinturón verde perimetral, haces que la ciudad de Florencia crezca de manera ordenada, o tienes que seguir haciendo la misma arquitectura, que es lo que pasa en Florencia. Okay. Pero no es como aquí que de repente pues una farmacia del ahorro y luego un Sams y luego... Y esas ciudades con esos cinturones pues están limitadas también geográficamente y me imagino que empiezan a crecer vertical, ¿no? Y empieza a subir el valor. Okay. O sea, ¿por qué crees que en Londres cuesta el metro cuadrado lo que cuesta? Pues está planeado. Y sí. Otra cosa que pasa aquí también es que alguien compra una casa y dice, voy a comprar mi casa, aquí voy a vivir el resto de mi vida, va a estar mi familia, y al lado te empiezan a hacer un edificio, que eso tampoco se vale, ¿no? O sea, dices, ya me echaron a perder esto, va a empezar a haber tráfico. Entonces, si hay un plan, tú vas a comprar tu casa con la seguridad que siempre va a ser tu casa. Ok. Y el valor va a estar en ese nivel, no va a empezar a subir el valor porque ya puedo hacer edificio aquí, entonces te van a hacer edificios y hasta que no vendas. Y si vendes tú y el vecino, pues venden más caro, o sea, está mal. Sí, sí. Todo tiene que ver con que, por ejemplo, San Pedro vive de prediales. ¿Qué quiere decir que vive de prediales? Que entre más gente hay aquí, pues más ganan. No hay industria. Claro. Entonces, pues por eso cambian los lineamientos y cambian y cambian y cambian. Lo que sea más rentable, lo que incremente más el valor de la tierra. Sí. Ok. Y bueno, Agustín, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor tropiezo que has tenido en tu carrera? Híjole, pues mira, todos los días tenemos tropiezos. No sé cuál sería uno en particular, pero que alguno que te hayas llevado así un buen aprendizaje, que digas tú, aquí me pasó esto y no me vuelve a pasar. Pues mira, sí, siempre nos pasa en todos los proyectos, peleamos ciertas cosas que ya nos vuelven a pasar y ya no nos van a volver a pasar, y de todos modos, como son puros imprevistos, nos van sucediendo, ¿no? Una vez empezamos a perder muchos concursos y empezamos a pensar por qué demonios estamos perdiendo los concursos si nuestros proyectos están súper eficientes, súper
audaces, y luego nos dimos cuenta que también eran desarrolladores que empezaban, que no le inteligían mucho, y en el sentido que ellos compraban el render, ¿no? O sea, no compraban la eficiencia, no compraban entonces compraban un render que a la mera hora iba a ser un edificio, iba a cambiar totalmente, porque pues había que meter la estructura, había que meter el elevador, ¿sabes? Y realmente se iban con una imagen muy audaz. Cuando empezaban a hacer los presupuestos, de repente no les daban. Y entonces empezamos a ver que quizá la forma en la de cómo presentar, en cómo enseñar el proyecto valía más para algunos desarrolladores que en sí el proyecto. Ok. Pero pues más que fracaso fue aprendizaje, ¿no? Decir, La comunicación. ¿cómo tengo que vender el proyecto? ¿A quién se lo vendo? Y no es lo mismo vendértelo a ti que al de al lado. Claro. El mismo proyecto. Entonces como que empezar a ver eso, a nosotros nos tocó que mi papá, por ejemplo, Dataflux lo vendió en plano. O sea, ahorita en plano no vendes nada. ¿Cómo que en plano? O sea, ni siquiera o sea, con un corte y una planta. Okay. Ni siquiera un 3D, un video, no, nada. O sea, ahorita para vender algo necesitas todo. Entonces, ese tipo de cosas vas aprendiendo. ¿Cuál es el logro o satisfacción profesional del que más orgulloso te sientes? Pues prácticamente continuar con el despacho que era de mi padre y actual, ¿no? Había una época en la que pues, tuvimos que ponernos a jalar eran 7, 8 proyectos, no recuerdo exactos, pero que pues había que terminarlos, acomodar el lugar y desde pues, sacar la casta para continuar con la oficina, y lo sacamos muy bien, ¿no? Que eso es cuando sucede la transición entre tu papá a ti. Sí, bueno, mi papá muere y de repente pues había 7 proyectos, digo, ya estaba involucrados más, pero había 7 en los que no, que desde ese momento pues tuve que ir a hablar con cada uno de los clientes con la oficina, decirles, a ver, pues ya no está mi jefe, pero vamos a nosotros a acabarlo, porque mi papá los atendía personalmente. ¿Y cómo fue eso? ¿Con todos, con los 7 hubo un buen...? Sí, claro, todos se portaron excelente, de todos los cuales estoy muy agradecido, pero yo sabía que si no la sacábamos del cuadro, como dicen los beisbolistas, en ese momento nuestra oficina se iba para abajo y pues la hicimos muy bien. O sea, sabíamos que teníamos la capacidad, pero sabíamos que teníamos que trabajar doble. Por la magnitud del tipo de proyectos en los que se involucran, ¿cuánto tiempo pasa desde que te buscan hasta que ya hay gente viviendo ahí o en esas oficinas o así? O sea, Pabellón M, 11 años. 11 años. No, 9. Órale. 9 años. Y 9 años de estar en juntas, fuimos más de 3,000 juntas. Wow. Y están grabadas. Y eso es lo que hace que el edificio esté así. O sea, porque si no hubiéramos ido, pues, quizá quién sabe cómo lo hubieran acabado. Pero había que supervisar. Hicimos más de 1,000 planos arquitectónicos. Wow. 9 años de proyecto. Eso es lo que nos distingue, ¿no? Y los planos los tenemos impresos en la oficina todos porque fue como una tesis. Sí. ¿Y en una casa, un estándar? Pues son 2 años. 2 años. Okay. Depende de los permisos, pero 2,5 por ahí. Okay. Y el tamaño de la casa. Agustín, si tuvieras la oportunidad de toparte a un Agustín hoy de 20 años, ¿qué le dirías? Que siga trabajando, que tenga constancia y que luche por los sueños, ¿no? Okay. O sea, realmente pues perseguimos el sueño. ¿Qué sigue para ti? Pues seguir haciendo lo que estoy haciendo de arquitectura y empezarme a divertir un poco más. A divertirme en el sentido de poder trabajar mucho en colaboraciones con arquitectos que por lo general les dimos clases. Okay. Empezar a colaborar mucho con ellos y quizá empezar a desarrollar un poco y sí. Y divertirnos, ¿no? Muy bien. ¿Qué recomendaciones de contenido me pudieras hacer? Llámese libros, clases, podcasts, para videos. Los chavos o para quien sea. No, que tú consumas, que digas tú, esto está fregón, me gusta. Y no tiene que ser necesariamente de aprendizaje, o sea, puede ser algo que tú disfrutes, ver alguna serie. Me gusta lo de Joe Rogan. Ok. Que esos son muy, muy interesantes. Prácticamente a los arquitectos les recomiendo que compren libros de los arquitectos que piensen que son los
los buenos. No es lo mismo verlo en Arc Daily, que es una página de internet que pues, te enseña las fotos, pero más bien un libro tiene mucho más trascendencia y entiendes otras cosas que no están en el internet. Y lo más interesante es viajar y ser observadores. Viajar a donde sea, al centro de Monterrey o a Florencia, y entender la arquitectura, las causas y los efectos de por qué son así, por qué están ahí, qué pasaba en esa época, entender el contexto en el que fue construido, ¿no? Ok. Muy bien. Eso es lo importante, y me interesa mucho el futuro. Me interesa mucho qué va a pasar con el futuro. Desde que doy clases me empezó a interesar cada vez más. Y lo que comentábamos de que los carros no van a ser como son, pues nadie sabe qué va a suceder. Por eso tenemos que nosotros empezar a proponer una arquitectura que esté actualizada en esos 80 a 100 años, ¿no? Y yo creo que quizás sí, quizás no jale, ¿verdad? ¿Y cómo te empapas de lo que crees que viene en el futuro? Pues tienes que ver desde una película de ciencia ficción hasta ver qué había hace 80 años, ¿no? Cómo vivían, y ver un poco cómo va cambiando la tecnología. O sea, esto que tienes aquí, que es un micrófono con una pantalla, con el video, con estos LEDs, hace 20 años te hubieran dicho que eres el de Back to the Future, ¿qué onda? Sí. Y estas cosas, pues al rato van a ser lo más común y corriente que hay. Claro. Entonces, pues, tenemos que pensar en exponencialmente cómo va avanzando la tecnología, que quién sabe cómo iremos a vivir, y la gente cada vez viaja más y cada vez vive en otras ciudades. O sea, mis alumnos, creo que todos se van de intercambio, todos. O sea, antes eran 3, 4 que se iban de intercambio, ahorita se van todos. Todos ya vivieron en otro lugar, tienen amigos en otros países. Pues es mucho más fácil que se vayan a trabajar quizá algunos años a un país o a otro, o que trabajen en arquitectura en diferentes rasgos. Cada vez, antes había un arquitecto, el arquitecto te podía hacer desde un restaurante hasta un hospital. Ahorita hay más especializados, y luego los trabajos pues cada vez son diferentes. Hay que estar pensando todo el día, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho cómo, o sea, pensar e imaginarme qué va a suceder. Claro. Pues bueno, Agustín, no sé si haya por último algo que yo no te haya preguntado que quisieras decir. No, pues nada más agradecerte que me hayas invitado. Me gustó mucho y espero que haya estado buena la plática para los oyentes, y nada más, felicidades a ti por tu podcast. Muchas gracias, Agustín, gracias por haberme aceptado la invitación, por haber compartido con nosotros. La verdad creo que tiene mucho valor lo que platicamos el día de hoy. Y si tienen algún comentario, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios, o me pueden escribir directamente a Chago Elizondo en Instagram. Y también se pueden poner en contacto con Agustín en las páginas de internet. En las páginas, o en Instagram es @AgustinLanda. Okay. Ese es mi Instagram. Ok, si quisieran comentarle algo, también le pueden dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Agustín.